Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos más con estudios bíblicos y el día de hoy vamos a iniciar con el libro de Jonás. ¿Qué podemos decir sobre el libro de Jonás, sobre su autor? No hay motivo para dudar que Jonás es el mismo profeta, hijo de Amittai o Amittai, que en tiempos del rey Jeroboam II, que gobernó entre los años 783 al 743 a.C., predijo la victoria sobre los asirios en el cuarto libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. La tradición judía cree que fue también el que ungió al rey Jehú por encargo del profeta Eliseo en el cuarto libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Los 4 capítulos del libro no son profecía propiamente, formalmente dicho, ¿no? Sino que más bien son un relato probablemente escrito por el mismo Jonás, aunque habla en tercera persona, de un viaje del profeta a Nínive y dramáticas aventuras que le ocurrieron con motivo de aquella misión. Sin embargo, tomados en su conjunto, estos capítulos revisten un carácter profético, como lo atestigua el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 40, estableciendo al mismo tiempo la historicidad de Jonás, la existencia histórica de Jonás, que algunos han querido mirar como una simple parábola. San Jerónimo, empleando un juego de palabras, dice que Jonás, la más hermosa paloma, porque Yoná significa en hebreo paloma, fue en su naufragio figura profética de la muerte de Jesucristo y después de salvarse, pues es también figura de la resurrección. Él movió a penitencia al mundo de los paganos en Nínive y le anunció la salud venidera y verdadera a los pueblos paganos. La nota característica de esta emocionante historia consiste en la concepción universal del reino de Dios. Ya no solamente se salvarán el pueblo escogido de Dios, sino también los pueblos paganos. Y también nos indica de la anticipación del Evangelio de la misericordia del Padre Celestial, que es bueno con los desgraciados y hasta con los malvados, como dice Lucas capítulo 6, versículo 35. El caso de Jonás encierra así un vivo reproche, tanto para los que consideran el reino de Dios como una cosa reservada para ellos solos, cuanto para los que se escandalizan de que la divina bondad supere a lo que el hombre es capaz de concebir. En cuanto a la personalidad de Jonás, para formarse de ella un concepto exacto, ha de tenerse presente que Dios no se propone aquí ofrecernos un ejemplo de vida santa, ni de celo en la predicación, ni de sabiduría, como en el caso de los profetas como Jeremías, que llevó una vida casta toda su vida, Ezequiel o el profeta Daniel, que incluso estando en el cautiverio de Babilonia, se negaba a comer los alimentos ritualizados que eran producto de sacrificios al ídolo falso Bel. En el caso de Jonás es una historia inversa. Es para mostrarnos la lección de los errores. La labor profética de Jonás en este libro se limita a un versículo, el que está en el capítulo 3, versículo 4, donde replica y repite muy brevemente que Nínive será destruida sin exponer doctrina ni formular siquiera un llamamiento a la conversión, simplemente él sabe que será destruida. Y en cuanto a la actuación y conducta personal del profeta, vemos que empieza con una desobediencia, y que no obstante la gran prueba que sufre
y de la cual Dios lo salva en el capítulo 2, termina con 2 distintos accesos de ira. Jonás tuvo episodios de ira, uno por la falta de misericordia con los pecadores y el otro por la falta de resignación. Lejos de proponérselo, Dios como tipo de imitación, es decir, no nos lo ofrece a Jonás como un modelo a seguir. La enseñanza de este libro consiste en descubrirnos las debilidades del profeta, lo cual es ciertamente un espejo precioso de lo que somos nosotros para reconocer nuestras propias miserias, que seguramente no son menores que las de Jonás. No nos podemos admirar de Jonás. Y que en ese sentido, pues sí, imitemos lo que hace Jonás en cuanto a la rectitud de declararse culpable humildemente ante los ojos de Dios y la confianza que manifiesta su hermosa plegaria contenida en el capítulo 2. La Iglesia conmemora o celebra la memoria de Jonás en el día 21 de septiembre de cada año. Su imagen se usaba en las catacumbas como figura de Cristo, que fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, lo cual llenó de horror y de espanto a los fariseos. La resurrección es prenda también, es significado de la nuestra, al lado de Jesucristo. Jonás es también tipo de nuestro Salvador, en cuanto enviado que desde Israel trajo la salvación a los gentiles. Lucas capítulo 2, versículo 32. Y representa de este modo la vocación apostólica del pueblo de Dios. Bueno, pues esta ha sido la introducción al libro de Jonás. Vamos entonces ahora con el contenido del capítulo 1. El capítulo 1, en su primera parte, nos habla sobre la vocación y desobediencia de Jonás. Llegó a Jonás, hijo de Amitai, la palabra de Yahvé en estos términos: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé, tomando el camino de Tarsis. Descendió a Jope, donde encontró una nave que se dirigía a Tarsis. Pagó el pasaje y se embarcó en ella para ir con los demás a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Es decir, ya desde el principio comenzamos mal. Jonás se niega a acatar la palabra de Dios, se asusta y cree que puede huir de los mandamientos de Dios, de la orden que le ha dado. Levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella. Jonás no quiere hacer eso, quiere hacer otras cosas con su tiempo. Es muy diferente a lo que hemos visto en el caso de otros profetas, que tan pronto Dios se les revela, obedecen, sin importar lo difícil que sea, el mandato de Dios. Vamos ahora con el versículo número 4 que dice: Pero Yahvé hizo soplar sobre el mar un viento recio, y se desencadenó en el mar una gran tempestad, de suerte que la nave estaba en peligro de ser deshecha. Por lo cual los marineros, llenos de miedo, clamaron cada cual a su Dios, no rendían culto al verdadero Dios, y echaron al mar el cargamento de la nave a fin de aligerarla. Jonás, entre tanto, había descendido al fondo de la nave. Allí se había acostado y dormía profundamente. Se le acercó el capitán de la nave y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios piense en nosotros para que no perezcamos. Entonces unos a otros se dijeron: Vamos y echemos suertes, para que sepamos quién tiene la culpa de este mal que ha venido sobre nosotros. Se dice, aquí hago un comentario, se dice que los marineros son en extremo supersticiosos. Entonces como que
idearon una especie de método, algo un tanto esotérico, porque ellos no creían en el verdadero Dios, para descubrir por qué le estaba ocurriendo a este barco, quién era el apestado o el maldito que había traído la mala suerte. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le dijeron: dinos, ¿por quién ha venido sobre nosotros este desastre? ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Jonás les respondió: soy hebreo, y temo a Yahvé, el Dios del cielo, el cual hizo el mar y la tierra. Aun y con todo que Jonás no quería seguir la palabra de Dios, seguir su llamado, sí que reconocía que Yahvé es el verdadero Dios y se definía como parte de su pueblo escogido. Versículo 10. Entonces aquellos hombres quedaron sumamente atemorizados y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues comprendían los hombres que huía de la presencia de Yahvé, ya que él mismo se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Porque el mar iba embraveciéndose cada vez más. Él les contestó: tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará. Pues bien sé que por mi culpa ha venido sobre vosotros esta grande tempestad. Bueno, un acto de valentía y de sacrificio por parte de Jonás, reconociendo que hizo mal, reconociendo con humildad que había hecho mal. A partir del versículo número 13 nos habla de que Jonás es arrojado al mar. Entretanto, los hombres remaban para ganar tierra, mas no podían llegar porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces invocaron a Yahvé diciendo: oh Yahvé, no hagas perecer por la vida de este hombre, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, y no nos imputes sangre inocente, pues tú, oh Yahvé, has hecho como te plugo. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar cesó de embravecerse contra el barco. Se apoderó de aquellos hombres un gran temor de Yahvé, y ofrecieron sacrificios a Yahvé, e hicieron votos. Fin del capítulo número 1 del libro de Jonás. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios sobre este capítulo primero, en el cual se nos explica una historia muy diferente. Un hombre que, pues por lo que dice desde el principio, le llamó Dios a Jonás a ser profeta, pero Jonás no quiere ser profeta, es desobediente. Le dijo que fuera a predicar contra la ciudad pagana de Nínive. Nínive, capital del imperio de los asirios, fue la más esplendorosa de todas las ciudades del mundo antiguo. Está situada en la orilla izquierda del Tigris, del río Tigris, y se componía de 4 ciudades, por lo cual se llamaba la ciudad grande, como también en el capítulo 3, versículo 2, y en el 4, capítulo 11 del libro de Jonás. Nínive fue destruida por los babilonios entre los años 606 al 604 a.C. Se perdió el recuerdo de sus inmensas ruinas en aquellos años cuando fue destruida, en el año 604 a.C., y no se supo nada de Nínive hasta el año de 1842, cuando un grupo de arqueólogos las descubrieron. Después, en el versículo número 3, nos dice lo siguiente: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé. Tomando el camino de Tarsis, descendió a Jope, donde encontró una nave que se dirigía a Tarsis. Pagó el pasaje y se embarcó en ella para ir con los demás a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé.
como si se pudiera huir de Dios, que es un engaño. En vez de ir al oriente, Jonás baja a Jope, que también se le conoce como Jaffa, puerto palestino en la costa del Mediterráneo, para escapar hacia el lado opuesto, a Tarsis, ciudad o región situada en el extremo occidental. Probablemente se tratara de España. Tal vez fuera el motivo de su ida el temor que le despertaba Nínive. Si se salvaba, podría ser un terrible azote para Israel Nínive. Y en efecto así lo fue. En el cuarto libro de Reyes, en el libro también de Isaías en el capítulo 10, se puede ver las tremendas persecuciones de los asirios, que a veces son también símbolo profético de las naciones paganas enemigas del pueblo escogido de Dios. Y por naciones paganas hoy incluso podemos considerar a gran parte de México, que son personas que se comportan como salvajes. San Juan Crisóstomo presenta al profeta desobediente como figura de los pecadores, que perecidos a hombres hebreos, parecidos, debe ser parecidos, que pareciéndose a hombres en estado de ebriedad, borrachos, no atienden a dónde van, ni dónde ponen los pies, sino que siguiendo sus pasiones se pierden por su propia locura en desobediencia. Si Dios nos confía en los buques de Tarsis que obedecen a nuestro antojo, si Dios nos confía una misión, tenemos que dejar las comodidades y sacrificar nuestro yo o nuestro ego para cumplir con esa misión. No busquemos refugio, por tanto, en los buques de Tarsis que obedecen solo a nuestro corto antojo, pues las olas del mar son las que sirven a Dios y son más fuertes que las tablas de un barco de madera. El barco de madera sirve también como una analogía del yo. El yo quiere ir a un determinado lugar, pero las fuertes olas del mar, las fuertes olas de Dios, se lo impiden y lo llevan por otro camino. El versículo número 5 nos dice lo siguiente: por lo cual los marineros, llenos de miedo, clamaron cada cual a su Dios, y echaron al mar gran parte del cargamento de la nave, a fin de aligerarla. Jonás, entre tanto, había descendido al fondo de la nave. Allí se había acostado y dormía profundamente en su yo. Puede ser también una forma de representarlo. Jonás dormía profundamente en lo que él quería hacer, no en lo que quería Dios. Alguien ha comparado este sueño de Jonás con el de Jesús en Marcos capítulo 4 versículo 38. Fuera de la coincidencia material de que ambos dormían en una embarcación durante una tormenta, nos parece que en vez de similitud, están haciendo lo mismo, dormir, pero en este caso hay oposición entre lo que estaba haciendo Jesucristo, nuestro divino Salvador, y lo que estaba haciendo Jonás. Se duerme en una situación caótica. El divino Salvador se duerme también en una situación de turbulencia, pero su presencia y palabra potente y bondadosa domina el mar y calma la tempestad, y en el caso de Jonás solamente lo declara aún más culpable. Duerme de manera displicente mientras los demás sufren por aquella borrasca que el Señor Dios mandaba contra el barco, y que lejos de remediarla, como lo hizo Jesús, tiene al contrario que abandonar el navío para que éste no naufrague. Creemos que se ha de ser muy parco en tomar el nombre santísimo de Jesús para esas comparaciones que no tienen ni una enseñanza doctrinal ni un homenaje a la gloria del hombre Dios. Después tenemos el versículo número 9, que nos dice:
Les respondió Jonás: soy hebreo y temo a Yahvé, el Dios del cielo, el cual hizo el mar y la tierra. Jonás comprende que es contra él la indignación de Dios y reacciona con rectitud confesando su culpa. Bien sabía que el Altísimo lo veía en todas partes y que ir a Tarsis no lo alejaría de su misión, no lo alejaría del llamado de Dios, porque ante Dios nadie está oculto. Aquel divino semblante del que quiere huir, aquella presencia que pretende evitar, es el rostro de Dios. Interiormente el rostro de Dios que se mostraba al profeta. El versículo número 12 nos dice lo siguiente: Él les contestó: tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, pues bien sé que por mi culpa ha venido sobre vosotros esta grande tempestad. Es un ejemplo admirable el que hace Jonás, sin embargo, un ejemplo admirable de penitencia y de magnanimidad, de magna caridad. Es de creer que Jonás obraría así por inspiración de Dios, como Judith y otros tantos justos del Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es un comentario de Páramo. Es sin duda que es Dios quien mueve a Jonás a este acto de rectitud, que había de pender sobre su propia salvación, la de sus compañeros y el cumplimiento de los planes divinos de misericordia sobre Nínive, para mirar a Jonás también aquí como figura del Salvador. Habría también que distinguir entre el Cordero sin mancha, que fue Jesús, víctima de los pecados ajenos, y Jonás, justamente perseguido por la justicia divina, y cuya culpa era causa de ruina para aquellos inocentes. Habría que recordar también que en el caso del Evangelio, la tempestad del mar se calma gracias a las palabras del Señor presente a bordo, en tanto que aquí con Jonás ocurre precisamente lo contrario. Acerca de la serenidad cristiana en el naufragio puede verse la aventura de San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 27, donde el apóstol exhorta a los compañeros a que lleven ya 14 días, exhorta a que recen, a que se calmen, que llevan 14 días atrapados en una tempestad. En el versículo número 14 nos dice: entonces invocaron a Yahvé diciendo: oh Yahvé, no hagas perecer la vida de este hombre y no nos imputes sangre inocente, pues tú, oh Yahvé, has hecho como te plugo, como te pido, como te suplico. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar cesó de embravecerse. Se apoderó de aquellos hombres un gran temor de Yahvé, y ofrecieron sacrificios a Yahvé e hicieron votos. Los marineros paganos clamaron al Dios de Jonás, convencidos cada uno que era el Dios verdadero y que debía de ser temido. Recuérdese que decía que cada uno le oraba a su propio Dios, pero nada funcionaba para que se calmaran las aguas. Pero el Señor muestra inmediatamente que tal era su voluntad, haciendo cesar el furor de las aguas embravecidas por culpa de la desobediencia de Jonás. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 1 del libro de Jonás. Llevamos 24 minutos de transmisión y pasamos al capítulo número 2. Jonás capítulo 2. Jonás en el vientre del pez. Algunos dicen Jonás en el vientre de la ballena. No se trataría de una ballena, sino que se trataría de un pez, o mejor dicho, de un monstruo. Simplemente vamos a decir de un monstruo porque no queda claro qué clase de bestia lo devoró. Versículo 1. Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días
y 3 noches. A partir del versículo número 2, nos habla sobre la oración de Jonás. Desde las entrañas del pez, oró Jonás a Yahvé y dijo: Clamé a Yahvé en mi angustia, y él me escuchó. Desde el vientre del Seol pedí auxilio, y tú has atendido a mi voz. Me arrojaste a lo más profundo, al seno de los mares, me circundaron aguas torrenciales. Todas tus olas y ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desterrado he sido delante de tus ojos, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me han encerrado hasta el alma, me rodea el abismo y los juncos han enredado mi cabeza. He descendido hasta las raíces de las montañas, los cerrojos de la tierra me encerraron para siempre. Pero tú sacaste mi vida desde la fosa, Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía adentro, me acordé de Yahvé, y llegó mi plegaria a tu presencia en el templo santo tuyo. Los que van tras las mentirosas vanidades abandonan su misericordia, mas yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza. Cumpliré los votos que he hecho, pues de Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Fin del capítulo número 2. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 2 del libro de Jonás. Algunos ictiólogos opinan que el pez gigante que tragó a Jonás fue de la especie Squalus carcharias. Un Squalus carcharias, que también se le conoce como perro marino, tigre marino o una especie de tiburón grande. Pero ni el nombre en hebreo, ni su versión en griego, ni la versión en latín nos indican una especie en particular, sino que dicen que simplemente era un pez grande, un pez gigante, un monstruo. Por lo demás, la expresión de Yahvé hizo venir muestra bien la divina mano, como también en la planta que viene en el capítulo 4, versículo 6. Las representaciones primitivas halladas en las paredes en las catacumbas ponen al monstruo dibujado como que tenía 2 pies y lo tomaban por una especie de dragón marino. Aunque la historia natural conoce casos semejantes al de Jonás, de personas que han estado en el interior de un animal, no se puede explicar el hecho de que el profeta se hallara 3 días con sus 3 noches en el vientre de un pez sin sufrir daño alguno. Hay que admitir que en este caso la historia que suena tan fantástica es un portentoso milagro, que el mismo Jesucristo se dignó a mencionar, a recoger y presentarnos como figura del misterio de su propia resurrección. Mateo capítulo 12 del versículo 39 al 40. A una persona que le dan por muerta porque se hundió en las profundidades del mar y pasado un tiempo muy considerable, 3 días, a cualquiera se le acaba el oxígeno en 3 días, pues resurge. Milagro de Dios, en la cual se funda toda nuestra esperanza. Véase la primera carta a los Corintios capítulo 15. Como bien dice un autor protestante, un autor hereje, negar aquí el milagro no es ya ir contra el libro de Jonás, sino también ir contra la palabra del mismísimo Jesucristo. Jonás vivió en el vientre del pez, dice San Jerónimo, del mismo modo que pudieron vivir los 3 jóvenes, ¿recuerdan? En el horno de Babilonia,
en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 3. Vamos ahora con el versículo número 3, que nos dice lo siguiente: Clamé a Yahvé en mi angustia, y él me oyó. Desde el vientre del Seol, desde el inframundo, pedí auxilio, y tú has atendido a mi voz. Esta expresión del inframundo nos indicaría a Jonás que estuvo muerto durante un tiempo, o que se sentía morir. La oración de Jonás refleja bien los pensamientos que agitaban su corazón. Se apoyaba en oraciones conocidas y divulgadas entre los israelitas. Has atendido a mi voz. He aquí lo más hermoso de esta oración. Esto se utiliza para indicarnos un firme sentimiento de confianza en Dios, que se da por salvado aun cuando está pidiendo. Se da ya por hecho que ya Dios ha salvado a este hombre, pues así está la confianza, porque es Dios, ya está hecho. He descendido hasta las raíces de las montañas, los cerrojos de la tierra me encerraron para siempre, pero tú, Dios, sacaste mi vida desde la fosa. Yahvé, Dios mío. Sacaste mi vida desde la fosa. Lo mismo dijo David en el Salmo número 15, versículo 10, mirando a Jesucristo, único en quien se cumplieron estas profecías. Luego tenemos el versículo número 9. Los que van tras las mentirosas vanidades abandonan su misericordia, la misericordia de Dios. Mas yo te ofreceré sacrificios con cánticos de alabanza. Cumpliré los votos que he hecho, pues de Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuáles son las mentirosas vanidades? Nombre bíblico a los ídolos, a los dioses falsos. Abandonan su misericordia. Según algunos, el sentido sería que los que sirven a dioses falsos no pueden hallar la misericordia ante Dios. Mas no se ve qué sentido podría tener esto cuando precisamente Jonás es castigado por no querer que Dios perdonase a Nínive. Según Crampon, su misericordia quería decir la misericordia del autor de su gracia. La misericordia es rechazada por aquellos que se van tras mentirosas vanidades. Según esto, el sujeto de su misericordia sería Dios, cuya mano se hacía sentir pesadamente sobre Jonás por no haberle obedecido, y también podría significar que el mismo Jonás se declara culpable de su falta de misericordia con los ninivitas, por lo cual se propone ofrecer la reparación en el versículo número 10. El sacrificio de alabanza es en efecto el que más honra a Dios, y por el cual Él promete mostrarnos la salvación, alabanza u oración. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 2 del libro de Jonás. Llevamos 33 minutos de transmisión. Podemos continuar con el capítulo número 3 del libro de Jonás. Jonás capítulo 3. Jonás visita Nínive. Por segunda vez llegó a Jonás la palabra de Yahvé diciendo: Levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y se marchó a Nínive según la orden de Yahvé. Era Nínive una ciudad grande delante de Dios, de una dimensión de 3 días de camino. Comenzó Jonás a penetrar en la ciudad y caminando un día entero, predicaba diciendo: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno
y se vistieron de cilicios, desde los grandes hasta los chicos. Es decir, el pueblo de Nínive hizo penitencia. A partir del versículo número 10, nos habla de cómo Nínive se convierte. Llegó la noticia también al rey de Nínive, el cual se levantó de su trono, se despojó de su vestidura, se cubrió de saco y se sentó sobre su ceniza. Y por decreto del rey y de sus grandes, se publicó en Nínive esta proclamación: ni hombres ni bestias, ni bueyes ni ovejas gusten cosa alguna, no salgan a pacer, ni beban agua. Quedaba prohibido, quedaban como confinados. Ni hombres ni bestias, ni bueyes ni ovejas gusten cosa alguna, no salgan a pacer, ni beban agua. Cúbranse de saco hombres y bestias, y clamen con ahínco a Dios, y conviértanse cada uno de su mal camino y de las injusticias de sus manos. Pues bien puede ser que Dios cambie su designio, y se arrepienta, y dejando el furor de su ira, de suerte que no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, cómo se volvieron de su mal camino y arrepintiéndose. Entonces Dios también se arrepintió del mal que quería hacerles y no lo llevó a cabo. Es decir, operó la misericordia del Señor. Fin del capítulo número 3. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 3 del libro de Jonás, que es un capítulo muy breve. Comienza hablándonos sobre Jonás en Nínive. Dios manda a veces a callar a sus profetas, pero en este caso lo manda a que hable. Ay de los que callan cuando Él quiere que hable. Dice que eso es una situación en la cual recibirán su castigo los profetas desobedientes. Lo dice Ezequiel capítulo 3 del versículo 16 al 21. Por cierto que también en el libro de Ezequiel, pues se menciona cómo Dios le pide a Ezequiel que proclame la palabra de Dios, aunque no lo escuchen. Te escuchen o no te escuchen, tienes que proclamar la palabra de Dios. El versículo 3 nos habla de la ciudad grande delante de Dios. Es un hebraísmo, un superlativo de grande. Nínive fue fundada por Asur, originario de Babilonia, del cual tomó su nombre la Asiria, formada por un conglomerado de 4 ciudades que era Nínive, Rehobot, Calé y Resén, que vienen mencionadas en el Génesis capítulo 10. La profecía sobre cómo todos debían de convertirse a Dios. Dice la profecía: comenzó Jonás a penetrar en la ciudad y caminando un día entero predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde los grandes hasta los chicos. La profecía de Jonás, como todas las profecías, es conminatoria. Lleva implícitamente la condición de cumplirse siempre que Nínive no se arrepintiera. San Agustín dice que la Nínive pecadora fue simbólicamente destruida y edificada en su lugar la Nínive penitente. Vamos ahora con el versículo número 5. Y los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno y se vistieron de cilicios desde los grandes hasta los pequeños. He aquí que los asuntos de fe, los asuntos de religión, también tienen que estar los niños involucrados, no pueden ser solo los adultos. La profecía, como todas, es conminatoria. Los ninivitas creyeron, es decir, no solo se arrepintieron de sus maldades, sino que creyeron en Dios. Jesús dice que Jonás fue una señal para los ninivitas. Léase Lucas capítulo 11, versículo 30, lo cual muestra que estos conocieron el milagro del capítulo 2,
que confirma la veracidad del Dios en cuyo nombre hablaba el profeta. Quiere decir que ellos conocían de cómo es que Jonás intentó huir y lo que ocurrió en el mar. Esta conversión de Nínive, que parecía haber sido un episodio momentáneo, es quizás el hecho histórico central del libro de Jonás, pues la capital de Asiria fue la única ciudad pagana que admitió oficialmente la fe en el verdadero Dios, el culto de Israel, sin lo cual no se concebiría su grande contrición pública ante el simple anuncio del profeta que hablaba en nombre de una divinidad que en aquel entonces hubieran considerado una divinidad extranjera. Tan señalada fue la misericordia que Dios buscó la conversión de Nínive, que su empeño por atraerla es lo que da origen a todos los sucesos del libro de Jonás y a todas las pruebas que sufre el profeta, después de dedicar así uno de sus libros a la conversión de Nínive. La Biblia dedica otro también a condenar su apostasía, la profecía de Nahum. Nahum es otro personaje que vamos a leer, cuya interpretación se declara y cuya trascendencia se destaca si lo estudiamos en conexión con este presente libro de Jonás. Vamos ahora con el versículo número 7, en el cual nos habla sobre cómo Nínive se convierte. Y por decreto del rey y de sus grandes, se publicó en Nínive esta proclamación: ni hombres, ni bestias, ni bueyes, ni ovejas gusten cosa alguna. No salgan a pacer, ni beban agua. Cúbranse de saco hombres y bestias, y clamen con ahínco a Dios, y conviértanse cada uno de su mal camino y de las injusticias de sus manos. Habla de un arrepentimiento generalizado. No es una cosa extraña ese edicto que emitió el rey de Nínive. Sabemos, por ejemplo, que el rey Asar-Adón de Nínive, entre los años 681 al 669 a.C., dio una orden muy parecida. Tampoco era extraordinario incluir a los animales en la penitencia. Heródoto narra que los persas hacían participar en el luto también a sus animales domésticos. Por ejemplo, cómo participaban del luto los animales domésticos cuando moría un ser querido, se los cubría con paños fúnebres y no se les daba de comer. Los balidos y bramidos que daban pidiendo alimento instigaban aún más a los hombres al acto de contrición. Por otra parte, conviene leer la profecía de Nahum, que es posterior a Jonás, y se dirige también contra Nínive, para saber que la capital de los asirios, las primicias de los gentiles convertidos al Dios de Israel, será entre ellos la más rebelde. Vamos con el versículo número 10. Y vio Dios lo que hicieron, cómo se volvieron de su mal camino, y arrepintiéndose Dios del mal con que los había conminado, no lo llevó a cabo, es decir, los perdonó. No llevó a cabo, pues, el castigo que se merecía Nínive por su desobediencia, porque se convirtió de su mal camino. Dios, quien no puede ser vencido por ninguna otra fuerza, se deja vencer únicamente por los ruegos de los ninivitas. La ciudad de Nínive, que habría perecido por sus pecados, se rescató con las lágrimas de penitencia, comenta San Jerónimo. Jesús opone el ejemplo de los ninivitas a la penitencia de los fariseos, a la impenitencia, porque ellos no hicieron penitencia, cuando dice: los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta raza y la condenarán. Condenarán a los fariseos, a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 21. El Señor nos propone este ejemplo de sincera conversión de los ninivitas, para que haciendo con ella
un cotejo de nuestra vida, de nuestra historia, veamos si tiene alguna relación con la de este pueblo. Pide conversión de corazón y frutos dignos de penitencia. Quiere que nos acerquemos a Él con grande fe, con humildad y confianza sinceros, que lloremos, que gimamos, que clamemos haciéndole una santa violencia que le sea agradable, y que nuestra penitencia no consista en apariencias y en promesas vanas, sino en acciones contrarias a todo aquello que nos apartó de su amistad. Comentario del traductor al español Sió, traductor de la Sagrada Escritura. Fin de explicaciones y comentarios acerca del capítulo número 3 del libro de Jonás. «45 minutos de transmisión, 46. Vamos a continuar con el capítulo número 4 para finalizar con la emisión de este día. Jonás capítulo 4, que en su primera parte nos habla sobre la queja de Jonás. Entonces tuvo Jonás un pesar muy grande, y se enojó, y oró a Yahvé diciendo: «Oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo me decía, estando todavía en mi país? ¿No es esto lo que yo pensaba, lo que yo me decía, estando todavía en mi país? Por eso me adelanté a huir a Tarsis. Ya sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, pero también un Dios longánimo y de gran benignidad, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Yahvé, quítame la vida. Para mí es mejor la muerte que la vida». Pero Yahvé respondió: «¿Te parece bien enojarte?». Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una cabaña y se estableció debajo de ella, a la sombra hasta ver lo que sería la ciudad. Entonces Yahvé Dios, hizo crecer un ricino, el cual creció por encima de Jonás, para hacerle sombra a su cabeza, a fin de librarle de su mal, y concibió Jonás un gran placer por este ricino. Pero al día siguiente, al rayar el alba, mandó Dios un gusano, que picó al ricino, el cual se secó. Y cuando se levantó el sol, mandó Dios un viento abrasador del oriente, y el sol hería la cabeza de Jonás, pues ya no estaba el ricino, de tal modo que desfallecía, por lo cual pidió para sí la muerte, diciendo: «Mejor para mí la muerte que la vida». A partir del versículo número 9 nos habla de cómo el Señor reprende a Jonás por este comportamiento. «Y dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte a causa del ricino?». Respondió él: «Sí, me parece bien enojarme hasta la muerte». Y dijo Yahvé: «Tú tienes lástima del ricino, que ningún trabajo te ha costado. Ni tú lo hiciste crecer. Creció en una noche, y en una noche pereció. Y yo no he de tener lástima de Nínive, la ciudad tan grande, en la cual hay más de 120,000 almas que no saben discernir su mano derecha de su mano izquierda, y numerosísimos animales». He ahí que Dios pretendía mostrarle a Jonás por qué se había enojado. Que algunas veces los hombres se enojan de cosas que no tienen importancia. Jonás no hizo nada para que creciera el ricino, pero gozaba del ricino, que lo tuvo un tiempo e inmediatamente pereció, y por eso se había molestado. En cambio Dios, que había cuidado a Nínive, la estaba perdiendo,
la estaba perdiendo por la infidelidad de los pobladores de Nínive. Por esta razón, es muy importante comprender que lo que sufrimos no se compara con lo que a veces hacemos sufrir a Dios. Esto ya se los había explicado con anterioridad, de por qué, por ejemplo, Dios permite que familias se desintegren por el adulterio. Si las personas han sido infieles a Dios, orando a ídolos malditos como la muerte, orando a ídolos malditos como Malverde, que no es ningún santo, es un culto diabólico que tienen los satanistas. Y también algunos narcotraficantes y satanistas rinden culto al Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha sí es un santo reconocido, pero pues el culto que se le rinde es idolátrico y por tanto también es ofensivo a Dios. Entonces, comprender que si una mujer o un hombre sufren porque su esposa o su marido les ha sido infiel, pues más sufre Dios que, por ejemplo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, decidiera crucificar a su hijo. Está en la Sagrada Escritura. Los que se dicen judíos llamaban a crucificar a Jesucristo. Es de la misma forma que Dios sufre. Muchas personas sufren de que su pareja les sea infiel, pero Dios sufre de la infidelidad del hombre, de aquellos que no quieren convertirse de sus malos caminos. Por eso es que Dios permite cosas tan horribles como el divorcio, el adulterio, las infidelidades, etcétera, etcétera. Los celos. Porque en muchas ocasiones, como dice el libro de Oseas, los hombres que tienen comida, tienen vestido, tienen sustento, tienen familia, se lo atribuyen a demonios, como aquellos que oran al ídolo maldito de la muerte y dicen: mi flaquita, mi niña, la niña blanca, me dio tal cosa. Malditos están todos aquellos que los bienes de Dios se los atribuyen a un esqueleto con una túnica negra. Malditos están. Vamos entonces a dar por concluido el programa de hoy. El programa de hoy abarcamos todo el libro de Jonás. En efecto, únicamente se compone de estos 4 capítulos. Y es así como llegamos al final de una emisión más de Estudios Bíblicos. Yo soy Héctor Rosales, gracias por su atención, gracias a Dios sobre todo, y los espero posteriormente en las diversas plataformas de redes sociales con una nueva emisión de Estudios Bíblicos, y vamos a comenzar con el libro de Miqueas, que Miqueas también tiene muy fuertes condenas contra el actuar, por cierto, de malos sacerdotes. Hasta la próxima. Gracias por tu atención. Suscríbete a mi canal de videos en Rumble y YouTube, la estación HRZ Radio en iVoox. Hasta la próxima.